El peso pesado, sin duda, es una de las divisiones más espectaculares en los deportes en general. Hombres masivos con una mano sumamente potente que pueden acabar la pelea en cualquier momento. Pero la división reina, como se le suele llamar, a lo largo de la historia de las artes marciales mixtas, ha existido múltiples peleadores que han destacado en esta división no solo por su mano pesada, sino también por su técnica en diferentes campos y evidentemente su inigualable legado. Bienvenido a Nets MMA y hoy te presentaré a los mejores pesos pesados en la historia de las artes marciales mixtas. Comenzamos con el mexicoamericano Caín Velázquez, quien comenzó en la lucha siendo un condecorado luchador de la NCAA en Arizona, pero tras la lucha en el año 2006 debutaría en MMA y con tan solo 2 peleas el UFC lo contrató y desde entonces acumuló 7 victorias consecutivas contra Cheick Kongo, Ben Rothwell, Antonio Rodrigo Nogueira y destruiría a Brock Lesnar por el título en UFC 121. En el primer evento de UFC en Fox perdería ante el imparable Junior Dos Santos. En el año 2012 fue el año en donde empezamos a notar a un Caín increíble, ya que derrotaría a Antonio Silva de forma dominante, regresaría en UFC 155 y tras una pelea a 5 rounds vencería a Junior Dos Santos recuperando su título. Después tendría sus 2 defensas de título contra Bigfoot Silva y una trilogía emocionante en donde noqueó a Junior en el 5º asalto. Su forma de pelear, de destruir a sus rivales, de dar grandes peleas y de expandir las MMA al mercado latino, hacen a Caín un peleador trascendental en los pesos pesados. Ahora vamos con By Cavallo, actual peleador del UFC, que si bien en el comienzo de su carrera no fue un peleador destacado dentro de la élite, pudo obtener grandes victorias contra hombres como Alistair Overeem y Alexander Emelianenko. Aún así, en Pride y otras promociones, también fue derrotado por hombres como Sergey Kharitonov o Antonio Rodrigo Nogueira. A los 29 años debutaría en el UFC con una derrota ante Andrei Arlovski, pero luego conseguiría 2 victorias ante Gabriel Gonzaga y Brandon Vera, pero en su cuarta pelea en el UFC sería noqueado por el gran prospecto en aquel entonces como lo era Junior Dos Santos. Después de esto pelearía en Strikeforce consiguiendo una victoria ante Mike Kyle y Antonio Silva, pero en esta etapa también conseguiría su victoria emblema contra Fedor Emelianenko. Lo raro de Werdum es que después de vencer a Fedor caería por decisión ante Alistair Overeem, pero después de esto llegó su mejor momento. Conseguiría 5 victorias consecutivas en el UFC contra hombres como Roy Nelson, Antonio Rodrigo Nogueira, Travis Brown y Mark Hunt. Con esa racha se enfrentaría contra el entonces campeón Caín Velázquez, siendo demasiado competitivo y acabando con Caín por guillotina. Después de esto ya sabemos lo que pasó, perdería su título ante Stipe Miocic y luego de sus últimas 6 peleas, 3 han sido victorias. En definitiva, ha sido un peleador con grandes logros, aunque también lo que hace que pase desapercibido su legado son sus derrotas, pero en esencia tiene grandes victorias y buenos logros que lo meten entre los mejores pesos pesados de las MMA y uno de los peleadores brasileños más importantes de todos los tiempos. Un histórico como The Natural tenía que estar sí o sí en la lista, un hombre que le dio un empujón mediático al UFC muy importante, lo cual ya de por sí lo ubica como un peleador trascendental en el deporte. Pero en el ámbito deportivo también hay que mencionar que fue 3 veces campeón del peso pesado, siendo su primer título en el año 1997. Luego renunciaría a él, pero lo volvería a ganar en el año 2000 al noquear a uno de los mejores peleadores en aquella época como lo era Kevin Randleman. En 2001 defendería en 2 ocasiones su cinturón frente a Pedro Rizzo, siendo la primera pelea entre el brasileño la mejor pelea del año 2001, pero perdería su título ante un joven Josh Barnett. Pero luego Josh daría positivo por esteroides, por lo cual el título quedó vacante
y lo disputaría contra Rico Rodríguez, perdiendo por sumisión. Después de esto haría su icónico paso al peso semipesado con un éxito relativo, ya que de sus 7 peleas 4 serían victorias, pero frente a rivales muy duros como Tito Ortiz, Chuck Liddell y Vitor Belfort. Luego de esto, con una edad aproximadamente de 44 años, subiría de nuevo al peso pesado, ganándole al entonces campeón Team Sylvia y luego defendiendo exitosamente su título contra un joven prospecto como lo era Gabriel Gonzaga, quien venía de noquear a Mirko Cro Cop. Después de esto perdería su título contra Brock Lesnar y de sus últimas 5 peleas, 3 fueron victorias. Lo importante a tener en cuenta de este peleador fue el hecho de que es un importante precursor y peleador clave del crecimiento del deporte, así como el logro de haber sido 3 veces campeón del peso pesado, defendiendo el título en un total de 3 ocasiones y sin olvidar que fue campeón hasta los 45 años, un logro increíble en el deporte. Es increíble cómo este hombre, que en su infancia sufrió un accidente tan colosal que perdió una costilla, parte de su hígado y estuvo 11 meses internado en el hospital, y en donde el diagnóstico era tan grave que se decía que podía quedar parapléjico, es actualmente el referente más importante del peso pesado en la historia de las MMA brasileñas. Minotauro debutó a los 23 años ganándole al hermano mayor de Alistair Overeem, Valentin Overeem, y a Jeremy Orr, pero perdería su invicto frente a Dan Henderson por decisión dividida. Pero luego de esta derrota llegó el mejor momento en la carrera de Nogueira, obteniendo una racha de 13 victorias consecutivas contra hombres como Gary Goodrich, Valentin Overeem, Mark Coleman, Heath Herring, Bob Sand, Semi Shield y Dan Henderson, siendo hasta entonces en general el mejor peso pesado de la época, pero vería el fin de su racha cuando peleó contra el duro Fedor Emelianenko, perdiendo por decisión. Luego de aquella derrota, perdiendo su título de Pride, vencería al ex campeón de UFC, Rico Rodríguez, sometería a Mirko Cro Cop y a Heath Herring, y por último vencería al prospecto ruso Sergey Kharitonov, pero perdería otra vez por segunda ocasión ante Fedor Emelianenko. Ya en la etapa final de Pride tuvo 6 peleas en donde 5 fueron victorias frente a Josh Barnett y Fabricio Werdum. Después de esto se mudaría, por así decirlo, en el UFC, en donde acumuló un récord total de 5 victorias y 6 derrotas, en donde incluso llegó a ser campeón interino tras vencer a Team Sylvia. También tendría la mejor pelea del año 2009 cuando le ganó a Randy Couture y obtendría 2 bonos de la noche. Uno al mejor knockout cuando superó a Brennan Schaub y el otro a la mejor sumisión cuando acabó con Dave Herman. Y si se preguntan por sus derrotas dentro del UFC, no fueron contra cualquier peleador, sino contra la élite como Frank Mir, Cain Velázquez, Fabricio Werdum, Roy Nelson y un cierre bastante malo contra Stefan Struve. Hablamos de un peleador que fue el mejor entre el intervalo del año 2000 a 2002 antes de la llegada de Fedor, campeón interino de Pride y UFC, y también llegó a ser campeón indiscutido de Pride, así como el mayor sometedor junto a Kazushi Sakuraba en Pride con 13 victorias por la vía del sometimiento. Y además tuvo grandes combates a lo largo de su carrera contra Fedor Emelianenko, la mejor pelea del año 2003 frente a Mirko Cro Cop y la mejor pelea del año 2009 frente a Randy Couture. Y para finalizar, es miembro del Salón de la Fama del UFC, simplemente una leyenda. En este punto estoy muy indeciso, así que no sabría en qué posición ubicar a los siguientes 2 peleadores, así que voy a dar una corta descripción de su carrera y ustedes juzgarán cuál es el mejor. Ahí vamos. Comencemos con Daniel Cormier, un peleador ampliamente condecorado en la lucha tanto nacionalmente como internacionalmente, y ya a los 30 años debutaría en MMA. Por un tiempo pasó desapercibido antes de tener su primera victoria de renombre contra el veterano Jeff Monson. Con esa victoria sería el peleador de reserva del Grand Prix de peso pesado de Strikeforce. Tras la lesión del favorito para llevarse el torneo como lo era Alistair Overeem, pelearía contra el duro Antonio Silva, quien venía de derrotar a Fedor Emelianenko,
y siendo Cormier el menos favorito, noquearía al brasileño e inesperadamente avanzaría a la final contra Josh Barnett, a quien también lo dominó y con ello ganaría el torneo del peso pesado de Strikeforce. Después, con un récord invicto de 11-0, se iría al UFC, en donde derrotó a Frank Mir y Roy Nelson antes de bajar al peso semipesado y hacer una gran campaña ahí, en donde derrotó a los mejores, fue campeón y solo cayó ante Jon Jones, pero eso no es lo importante, centrémonos en el peso pesado. Después de defender su título frente a Volkan Ozdemir, subiría al peso pesado de nuevo y noquearía a Stipe Miocic, el entonces campeón. Luego defenderá su cinturón frente a Derrick Lewis con suma facilidad y por último, en su última pelea, caería derrotado ante Stipe Miocic, siendo su récord final en el peso pesado de 15 victorias, una derrota, siendo campeón del GP de Strikeforce, campeón del peso pesado del UFC con una defensa del título y el mejor peleador del año 2018. Del otro lado está Stipe, peleador que fue luchador de la primera división de la NCAA y sería también guantes de oro, llegando a las finales nacionales en los Estados Unidos. Con este conocimiento deportivo debutaría en el año 2010 consiguiendo un récord invicto de 6-0 antes de debutar en el UFC, y después de 3 victorias consecutivas perdería ante Stefan Struve. Luego de esto vencería a Roy Nelson, Gabriel Gonzaga y Fabio Maldonado, pero perdería por decisión ante Junior Dos Santos. Luego de esto vino su mejor momento, ya que derrotaría a Mark Hunt y Andrei Arlovski por nocaut e iría por el título derrotando a Fabricio Werdum por nocaut en Brasil. Luego, ya como campeón, superaría el récord de más defensas consecutivas del título del UFC del peso pesado, defendiendo exitosamente el título en 3 ocasiones contra Alistair Overeem por nocaut, Junior Dos Santos por nocaut y frente a Francis Ngannou por decisión unánime. Lastimosamente no pudo hacer su cuarta defensa, ya que perdería ante Daniel Cormier, pero recuperaría su cinturón en UFC 241. Así que en total podemos decir que sus logros más importantes son ser 2 veces campeón del peso pesado, tener 3 peleas de la noche, 5 performances de la noche, la mayor cantidad de defensas en peso pesado de forma consecutiva y el honor de ser el mejor peleador del año 2016, ya que en ese año noqueó a Andrei Arlovski, le ganó el título a Werdum e hizo su primera defensa ante Alistair Overeem. A algunos les parecerá polémico, a otros no tanto. Sin duda, Fedor Emelianenko marcó una época de dominio absoluto en el peso pesado, dominando a los mejores de la época y manteniéndose durante casi una década como el mejor peso pesado y el mejor libra por libra de las MMA. Su punto más alto como peleador fue en Pride, promoción la cual fue en algún momento mejor que UFC en varios aspectos, entre ellos tener a la mejor división de los pesos pesados. Fedor se mantuvo con una racha invicta que consistió de 9 años, 2 meses y 20 días y más de 26 peleas ganadas contra hombres como Ricardo Arona, Semi Shield, Antonio Rodrigo Nogueira, Gary Goodridge, Mark Coleman, Kevin Rowland, Mirko Cro Cop, Mark Hunt, el medallista olímpico Matt Lindlat y los excampeones de UFC Tim Sylvia y Andrei Arlovski y el entonces prospecto Brett Rogers. Durante esta época fue campeón de Pride, defendiendo su título en 3 ocasiones, campeón de Rings, campeón de la Alianza Mundial de MMA, también es considerado el mejor peleador de la década de los 2000,
También consiguió el reconocimiento a la mejor pelea de la década cuando venció a Mirko Cro Cop. También consiguió el reconocimiento al mejor knockout del año 2009 cuando venció a Andrei Arlovski, y la lista sigue y sigue. Pero como todo en la vida existe un ascenso, clímax y descenso, y tras las grandes guerras, el tiempo y las lesiones le pasaron factura al ruso y obtuvo 3 duras derrotas consecutivas contra Werdum, Antonio Silva y Dan Henderson. Luego de esta etapa tan difícil para Fedor, de sus últimas 10 peleas, 8 han sido victorias, pero evidentemente a muchos fanáticos les tocó ver a un Fedor en decadencia. Pero no hay que olvidar lo que hizo en Pride, demostrando las aptitudes que todo peleador quería tener: un gran striking, un gran grappling, se medía a la guerra contra sus rivales y siempre buscaba la finalización. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que se suscriban, que le den like, que lo compartan y como no, dejen en los comentarios si están de acuerdo con esta lista, o también en los comentarios pueden dejar su lista de los mejores pesos pesados a su parecer. Y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.